¿Alguna vez te has parado en la tranquilidad de la noche, mirando las estrellas, y te has preguntado sobre los grandes misterios de la vida? Hay preguntas que han desconcertado a la humanidad desde el principio de nuestro tiempo en esta tierra. Nos preguntamos de dónde venimos. Nos preguntamos cuál es nuestro propósito. Y quizás la pregunta más profunda y persistente de todas es ¿qué sucede después de dar nuestro último aliento? Esta pregunta sobre el final de la vida, sobre la muerte misma, ha inquietado a filósofos, reyes y gente común por igual. Es un misterio que toca cada alma, un capítulo final que parece ineludible para todos que viven. Es una fuerza que ha reclamado a cada héroe, cada profeta, cada rey a lo largo de la historia, sin excepción alguna. Pero ¿qué pasaría si hubiera una excepción? ¿Qué pasaría si hubiera una persona que enfrentó este fin último y salió victoriosa? Esto nos lleva a la pregunta central de nuestro viaje de hoy. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesús? ¿Por qué el sepulcro, que había retenido a tantos, no pudo contener al Hijo del Hombre? Esta no es solo una pregunta histórica o un rompecabezas teológico para ser debatido por académicos en bibliotecas polvorientas. Es una pregunta que tiene profundas implicaciones para tu vida, para mi vida y para el significado mismo de nuestra existencia en este planeta. Para comprender verdaderamente este misterio, primero debemos reconocer el poder que la muerte tiene sobre nuestro mundo. La muerte es más que un proceso biológico. Es una realidad espiritual que trae tristeza, separación y finalidad. Es el ladrón que nos roba a nuestros seres queridos, la sombra que oscurece nuestros días más brillantes y el miedo que susurra en nuestros momentos más silenciosos. La Biblia describe la muerte como un enemigo, el último enemigo que será destruido. Durante siglos, este enemigo reinó supremo, un rey cuyo dominio era absoluto y cuyo poder parecía inquebrantable. En medio de esta realidad aparentemente desesperanzadora, una historia se desarrolló en un humilde rincón del Imperio Romano. Era la historia de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Vivió una vida de amor y poder extraordinarios. Pronunció palabras de verdad que llegaron al corazón mismo de la condición humana. Realizó milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza, pero finalmente, como todos los que lo habían precedido, enfrentó la muerte. Fue arrestado, juzgado y ejecutado en una tosca cruz de madera. El enemigo parecía haber cobrado otra víctima, pero la historia no terminó ahí. Algo asombroso sucedió, algo que cambió el curso de la historia y la eternidad para siempre. Tomemos un momento para considerar el inmenso peso de la muerte. Es una constante universal, una experiencia compartida que conecta a cada ser humano, sin importar su cultura, creencia o origen. Desde el momento en que somos lo suficientemente mayores para entender, nos damos cuenta de esta finalidad. Lo vemos en el cambio de las estaciones, a medida que las hojas vibrantes caen y se marchitan. Lo sentimos en la pérdida de una mascota querida o el fallecimiento de un pariente mayor. Esta conciencia da forma a nuestras vidas de maneras que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Nos impulsa a buscar significado, a construir legados y a encontrar formas de ser recordados mucho después de que nos hayamos ido. La Biblia habla muy directamente sobre este miedo. El libro de Hebreos nos dice que Jesús vino a liberar a aquellos que durante toda su vida estuvieron esclavizados por su miedo a la muerte. Este solo versículo revela una profunda verdad sobre la condición humana. A menudo estamos esclavizados por este miedo. Puede paralizarnos, impidiéndonos vivir plenamente y amar libremente. Construimos muros alrededor de nuestros corazones para protegernos del dolor de la pérdida. Perseguimos placeres fugaces, con la esperanza de distraernos de la verdad inevitable. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado innumerables formas de superar este miedo y la realidad de la muerte misma. Los faraones antiguos construyeron pirámides masivas, llenándolas de tesoros, con la esperanza de asegurar su paso a una vida eterna. Los científicos de hoy exploran la criogenia y la conciencia digital, buscando un escape tecnológico de nuestros cuerpos mortales. Sin embargo, todos estos intentos humanos se quedan cortos. Las pirámides son ahora atracciones turísticas, tumbas robadas de sus tesoros. Los argumentos filosóficos ofrecen poco consuelo a un corazón afligido, y las soluciones tecnológicas permanecen en el reino de la ciencia ficción. Es en este mundo, un mundo cautivo por este miedo universal, donde Jesús intervino. Él no vino con una nueva filosofía o una tecnología compleja. Él vino a ofrecer algo mucho más radical
Una victoria directa sobre la muerte misma. Para entender de verdad por qué la muerte no tuvo poder sobre Jesús, primero debemos volver al principio de su historia en la tierra. Debemos ver cómo entró a nuestro mundo. Un evento tan milagroso que dividió la historia para siempre entre antes y después. Jesús no nació de la manera común. Su concepción no fue por la unión de dos personas, sino un acto de Dios. El ángel Gabriel se apareció a una joven virgen llamada María y le anunció algo imposible, que concebiría un hijo por el poder del Espíritu Santo. A este niño se le llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Este evento, conocido como la Encarnación, es la base de nuestro entendimiento. Dios mismo eligió hacerse uno de nosotros. Fue el cumplimiento de profecías escritas cientos de años antes. El profeta Isaías había dicho: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. El nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Desde el momento mismo de su concepción, Jesús fue diferente. Fue Dios entrando a su propia creación, vistiéndose de carne humana. El que creó la vida misma ahora la experimentaba desde adentro. El que mantiene unido el universo ahora estaba dentro del vientre de una madre. Este acto de humildad es asombroso de entender. ¿Por qué el Rey Todopoderoso del cielo elegiría nacer en un humilde establo, rodeado de animales? Lo hizo para unir la distancia entre Dios y la humanidad, una separación creada por el pecado. Él vino a caminar donde nosotros caminamos. La Biblia nos muestra que Jesús creció como cualquier otro niño. Él aprendió. Él jugó. Él trabajó. Era conocido en su pueblo natal de Nazaret como el hijo del carpintero. Experimentó toda la gama de emociones humanas. Lo vemos llorar. Lo vemos sentir enojo. No era una deidad distante e insensible. Jesús experimentó limitaciones físicas como nosotros. Se cansaba, sintió hambre, experimentó sed mientras colgaba en la cruz. Se convirtió en el segundo Adán. Donde el primer Adán trajo el pecado y la muerte al mundo a través de su desobediencia, Jesús, el Hijo del Hombre, trajo justicia y vida a través de su perfecta obediencia. Fue este cuerpo real, físico y humano, el que sería ofrecido en la cruz. Y fue este mismo cuerpo el que la muerte intentaría, y fracasaría, en retener en la tumba. Su completa humanidad hace de su victoria nuestra victoria. Aunque Jesús vivió una vida completamente humana, hubo constantes destellos de lo divino. Él no solo oró para que la gente fuera sanada. Él ordenó a la enfermedad que se fuera, y ésta obedeció. Su autoridad se extendió incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. En una noche tormentosa en el mar de Galilea, mientras sus discípulos entraban en pánico por sus vidas, Jesús simplemente se levantó y le habló al viento y a las olas. Él dijo: «Paz, cálmense». E inmediatamente, la tormenta furiosa cesó y hubo una gran calma. Sus discípulos quedaron asombrados. Más allá de sanar y controlar la naturaleza, Jesús demostró un poder espiritual aún más profundo. Tenía la autoridad para perdonar pecados. Así que cuando Jesús le dijo a un hombre paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados», los líderes religiosos se escandalizaron. Para probar que el Hijo del Hombre tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados, Él entonces sanó al hombre, quien salió caminando delante de todos. Vemos esto claramente en una historia que se desarrolló a las afueras de un pequeño pueblo llamado Naín. Cuando el Señor la vio, su corazón se conmovió por ella. Con una voz que llevaba el poder de la creación, Jesús dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». La Biblia nos dice que el muerto se sentó y comenzó a hablar. Le devolvió el joven a su madre. No solo realizó un milagro, restauró una familia. Quizás la demostración más dramática y personal del poder de Jesús sobre la muerte fue la resurrección de su querido amigo, Lázaro. Cuando llegó, Lázaro ya había estado en la tumba durante 4 días. Jesús lloró. Se afligió con los que se afligían, pero su dolor se mezcló con un propósito divino. Gritó un nombre: «Lázaro, sal fuera». El hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba. Este milagro fue la señal definitiva antes de su propia muerte y resurrección. Fue una declaración pública de que tenía poder absoluto sobre la tumba. El camino a la cruz realmente comienza en la tranquila oscuridad de un jardín llamado Getsemaní. Cayendo al suelo, oró con una honestidad cruda: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa».
Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de decisión, él eligió la obediencia. Él quería que Pedro, y todos nosotros, supiéramos que él no era una víctima indefensa. Su arresto no fue una captura, fue una entrega. Mientras Jesús colgaba en la cruz, una profunda transacción espiritual estaba teniendo lugar. Dios hizo a quien no tenía pecado, ser pecado por nosotros. Gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Consumado es? Este no fue un grito de derrota, fue un grito de triunfo. La deuda del pecado había sido pagada en su totalidad. Inmediatamente después, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Él escogió el momento exacto de su partida. El príncipe de la vida estaba aparentemente derrotado, encerrado en el corazón de la tierra. Pero este no era el silencio de la derrota, era la calma antes de la tormenta de gloria. Antes del primer rayo del amanecer del tercer día, todo el cosmos fue sacudido. Un ángel del Señor descendió del cielo. Fue a la tumba, hizo rodar la enorme piedra con facilidad y luego se sentó sobre ella. Cuando llegaron, quedaron asombradas al encontrar la piedra quitada. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo. Esta no era la escena de un robo, era la escena de una victoria. María. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a muchas personas diferentes. Él caminó, habló e incluso comió con ellos, demostrando que tenía un cuerpo real, físico y resucitado. Se apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Este fue un grupo masivo de testigos oculares que podían testificar la misma verdad. Jesucristo estaba vivo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Su resurrección es el fundamento de nuestra fe, la prueba de su divinidad, la seguridad de nuestro perdón y la promesa de nuestra propia vida eterna. La historia de la victoria de Jesús sobre la muerte no es solo un relato histórico extraordinario. Es una invitación personal que se te extiende a ti, aquí mismo, ahora mismo. La razón por la que hemos explorado este misterio no es por conocimiento, sino por transformación. La resurrección de Jesús es el fundamento de una esperanza real y viva que puede romper las cadenas del miedo y la desesperación. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La victoria que Jesús ganó no es un premio para él, es un regalo que él ofrece libremente a todos. Al poner tu fe en él, te unes a él. Su victoria se convierte en tu victoria. Significa dejar de intentar ganarte a Dios y descansar en la obra terminada en la cruz. Rinde tus miedos, rinde tus dudas, rinde tus pecados al pie de la cruz y recibe la vida nueva, abundante y eterna que solo Él da. Hoy, mientras reflexionas, la pregunta ya no es por qué la muerte no retuvo a Jesús. La pregunta es: ¿aceptarás la vida que su victoria hizo posible para ti? Cristo resucitado está con los brazos abiertos, ofreciéndote paz que sobrepasa todo entendimiento y esperanza que nunca se desvanece. ¿La aceptarás hoy?